Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de The Zone of Interest. Aquí le pusieron Zona de Interés. Film que está ahorita en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler. Voy a hablar del film de manera muy general. Este proyecto está dirigido por Jonathan Glazer, un realizador británico. Anteriormente nos trajo una película muy curiosa que se llamaba Under the Skin con Scarlett Johansson. Y bueno, ahora resulta que hace 10 años él se obsesionó con la obra del mismo nombre, The Zone of Interest, escrita por Martin Amis. Y de veras lo digo, que parece que esto fue una obsesión porque este realizador se enloqueció con la idea de adaptar esta obra a un proyecto cinematográfico. Después de una década lo logra y resulta que la película nos cuenta a Rudolf Höss y su familia. ¿Quién era este señor? El director del campo de concentración de Auschwitz. Rudolf Höss era un nazi. Su nombre, el cual la historia pues lo tiene verdaderamente manchado porque, y con justa razón, porque pues murieron millones de personas en este campo de concentración. Sabemos que Auschwitz de hecho es el más popular, es el más relevante justamente por eso, por las pérdidas, por la cámara de gas, por el sufrimiento que impartía a toda la gente que estaba metida ahí y que era uno de los más grandes y además que su manejo era constante. ¿Y a qué me refiero? A que llegaban 3 trenes por día con judíos y mucha más gente. Pero lo más curioso es que Jonathan Glazer se documenta perfectamente para hacer este proyecto y entonces la historia nos cuenta que la familia de este hombre nazi, podríamos llamarle la familia Höss, pues resulta que es él, su esposa y creo que son 5 hijos y viven exactamente al lado del campo de concentración. Y viven en una mansión con un jardín muy bonito, muy extenso, como una familia totalmente millonaria, rica, tranquila, con un panorama bonito. Curiosamente, como está al lado del campo de concentración, pues en el patio, pues está la división de esa barda gris fea, la cual te das cuenta que del otro lado de eso está el campo de Auschwitz. Y entonces la película se centra no en las víctimas, sino en el victimario. La óptica que tiene el realizador con respecto a esta historia es desde la perspectiva de la familia nazi. Y dentro de ella hay muchas perspectivas, porque no es lo mismo ser el director, ser Rudolf, hacer la esposa o hacer los hijos. Y, ojo, también es de diferencia de edades. No es lo mismo tener unos 15 años a tener 3 o 4. Entonces, te representa muy bien esa situación. De hecho, técnicamente es majestuosa la película. Tengo que ser franco. Este film está nominado para 5 Óscares y uno de ellos es para el más fuerte, para la mejor película del año. Y la producción es de Łapuściaska, espero haberlo pronunciado bien, porque es una producción polaca. De ahí ya viene el film. De hecho, todo está hablado en alemán, porque pues, por obvias razones. El guión, la adaptación, como dije anteriormente, fue el mismo Glazer el que la hizo. La música de Mika Levi, muy atmosférica. La fotografía de Lucas Sal, muy directa, concisa y funcional. Y un montaje de Paul Watts que ha de haber sido muy entretenido montar esto. Porque generalmente la película no sale de este hogar. Sí, al final, bueno, hay unas ciertas juntas porque Rudolf Höss tuvo que irse a otro lado, pero
La mayoría de la película transcurre en este hogar. Nunca salta la barda. Nunca. Y entonces nos metemos con la cuestión del sonido. La música, como dije, muy envolvente, pero el sonido es una bestialidad. Desde el inicio. Empieza el título de la película y resulta que nos deja en una pantalla en negros como 3 minutos solamente escuchando cosas. Sí, me recuerda a 2001, uno dice el espacio de Stanley Kubrick, pues sí, obviamente, para crearte la atmósfera y prepararte a ti como espectador que vas a un viaje inhóspito, cruel, bastante malévolo, por así decirlo, traumático, pero con elegancia y siendo muy sutil. Y aquí es donde aplaudo este proyecto porque pudo haber sido la típica película del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos miles. Y no, señores, este realizador se va por otra óptica, por otras formas. ¿Y qué es lo que les he dicho? ¿Qué es lo que más critico de las películas de la actualidad? Que ya nos las han contado 1000 veces, pero no lo que han contado, sino las formas. Siempre es lo mismo, estamos aburridos de eso. Pues señores, esta película no, esta película es contrasistema totalmente. Tiene una narrativa totalmente diferente. Esta película no es mainstream, este film no va para la mayoría de la gente. Tiene muchos simbolismos visuales. Es totalmente innovadora, por lo menos en nivel de óptica. Porque tiene la capacidad de filmar todo con cámara fija. Todo, no hay ningún momento de seguimiento de personajes ni cámaras en mano. ¿Y saben por qué? Porque este director quería naturalidad en sus actores. Entonces resulta que todas estas personas que estaban trabajando frente a la cámara no sabían dónde estaba la cámara porque las escondían. Entonces estamos viendo puras cámaras anguladas para que no se crucen entre ellas, que no se vean entre sí, pero que están en cada cuarto. Y cuando uno de los personajes va de un corredor a otro, pues resulta que es corte, corte, corte. Y por eso digo que el montaje ha de haber sido muy divertido. Y a la postre, a nosotros como espectadores nos desespera. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere este realizador. Porque a final de cuentas, en el sonido, esta familia que está viviendo su mundo idílico, una vida burgués, la cual parece que no tiene absolutamente ningún problema, y tienen a los niños totalmente ocupados. Eso es de llamar la atención. Los hijos están todo el tiempo ocupados. Es que tienes que tocar el piano, es que vamos al río, es que vamos a pasear, es que, ¿por qué? Para que no se cuestionen qué está haciendo el padre. Esa es la realidad, al mismo tiempo que del otro lado de la barda se escucha todo. Se escuchan gritos, balazos, golpes, torturas, se escucha gente llorando. En las noches, pues, ¿qué está saliendo de ahí? ¿Por qué ese humo? ¿Por qué apesta tanto el aire? Hay un momento en donde le están explicando la cámara de gas a Rudolf y lo están explicando de una manera como si te estuvieran mostrando el PlayStation 2 o como si te estuvieran mostrando un refrigerador, con esa frialdad. Ves a la señora, a la esposa de Rudolf, la cual es protagonizada por Sandra Hüller. Ya hablamos de esta actriz en Anatomía de una caída, es la misma. Que por cierto, que ella también está nominada. Y aquí está con una naturalidad, con una contención. Una señora que tiene como servidumbre a judías, totalmente seleccionadas para darles una mejor vida que el otro lado del muro. Christian Friedel es fantástico también lo que hace. Insisto, es un hiperrealismo constante lo que estamos viendo. También está Rob Herton, Daniel Holzberg, Sacha Mas. Aquí, señores, hay mucho talento de actuación. Todos están en su papel, todos son brillantísimos. Pero lo más relevante, insisto, es la óptica que tiene. Visualmente
podría parecer plana porque entonces son cámaras escondidas, entonces no hay grandilocuencia. Pues no, justamente porque está al servicio del guión. Y el guión tiene algo bien difícil de hacer. Y es que es una película que cuenta muchísimas cosas, pero parece que no ocurre nada. Y eso es lo que es un anticliché para la mayoría del cine contemporáneo que tenemos hoy en día. O sea, cuando tú ves Oppenheimer, cuando ves Killers of the Flower Moon, pues constantemente estás viendo acción, estás viendo cosas, estás viendo problemas, estás viendo... Aquí no, aquí simplemente estás viendo la vivencia de esta familia, mientras del otro lado está el infierno, literalmente, ocasionado por ellos. O bueno, por lo menos por el Señor, ¿no? Pero los niños están en la alberca, por ejemplo, en una secuencia, y ahí están chapoteando y jugando y todo, y al fondo se ve humo pasar. Pues, ¿qué es ese humo? Pues es un tren. Es un tren que está llegando, y ya sabemos qué contenía ese tren. Entonces, está jugando todo el tiempo con esa situación. De hecho, hay un elemento sexual ahí en la película que es tan sutil que muy apenas te das cuenta que ocurrió. O sea, no necesitan ponerte la relación así. No, eso es muy vulgar, eso es muy burdo. ¿Para qué? Ya está claro, ¿no? E insisto, tiene muchos simbolismos visuales que son bastante profundos. O sea, que para que te estés dando cuenta de todo, pues sí tienes que ver diferentes clases de cinematografías en la historia. Como por ejemplo... es fantástico que te pongan las flores, planos de flores bellas, relucientes, de la naturaleza, y al mismo tiempo se está escuchando el espanto del otro lado. Entonces visualmente es muy, muy interesante, ¿no? Como un paralelismo de que como la belleza visual y lo bonito del mundo con la atrocidad humana. Porque a final de cuentas el sonido te está mostrando la atrocidad que es el humano, que es la maldad, que es la guerra. Igualmente la historia de la chica esta que deja las manzanas, que por cierto está filmado en grises como en toma nocturna, tiene todo el sentido del mundo por lo que están viviendo, por esta gente polaca que no podía hacer absolutamente nada, pero que sabía que estaba pasando en ese otro lado del muro y que intentaba ayudar. Pues ¿qué creen? Esa historia es real, está documentada. Este director fue con la señora que hacía eso. Esta señora tiene más de 90 años y ayudaba a hacer este tipo de situaciones. Recuerda estas anécdotas, pues en la película está muy bien filmado. Y por eso mismo creo que es una película tremendamente violenta, horrible, traumática, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, parece que no pasa nada. Porque toda la violencia que tiene es de manera sutil. No te la ponen. No es gráfica. ¿Para qué? Digo, suponemos que el espectador ya sabe qué ocurrió ahí. Suponemos que se da una idea. Y muchas veces cuando sugieres algo todavía es mucho mejor, porque el espectador puede llegar a unas conclusiones mucho más terribles de lo que realmente quieres decir. Entonces, es fantástico. Todas las cuestiones de las fiestas al final también es maravilloso, está filmado de manera brutal, hay una discusión que tiene la pareja y entonces en medio está un personaje de la servidumbre que es judía y resulta que solamente la actriz de ella, de la señora, está iluminado, pero la judía está en negros. Y dices, pero es totalmente simbólico de lo que está ocurriendo. Creo que solamente hay un diálogo violento, verdaderamente. O sea, que no es sugerente, que es muy directo, que ella le dice a una de las servidumbre una situación. Entonces, pero ese es el único momento. Todo lo demás, ves que festejan cumpleaños, están con su perrito. O sea, aquí estamos viendo locura, señores. Pero, insisto, parece que no pasa nada. Uno como espectador se ve muy bien reflejado en la suegra de Rudolf, la madre de esta señora que se va a quedar con ellos y resulta que solamente aguanta una noche. ¿Por qué solamente aguanta una noche?
porque vio lo que pasaba en las noches. Y no se diga qué abono ponían a esas flores, por ejemplo. ¿Se fijan? Todos esos simbolismos. La secuencia también, en donde están como en un río así, y de repente empieza a llegar algo, ¿no? Y entonces salen abruptamente, y él lo que quiere es que los hijos no se percaten. O sea, simplemente es capaz este director de hacer esta narrativa e incluso hasta cortarte y ponerte una pantalla en rojo totalmente. ¿Por qué? Todo tiene un significado, todo tiene un porqué. La realidad es que todo gira en torno a la estructura del guión. Señores, esto es cine. Esto sí, y cine del bueno. Pero es cierto, parece que no pasa nada. Y sí, vi a varios jóvenes frente a mí en la sala del cine que se salieron de la película. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no tienen la paciencia, porque no les importa. Y bueno, pues sigamos aplaudiendo otra clase de películas como Barbie, que yo lo dije en su momento, porque es una película tan vulgar, porque es obvia. Hasta en los monólogos te dicen la idea de la película, en un monólogo, que es una porquería, está pésimamente mal escrito. ¿Por qué? Porque falta sutileza, porque falta elegancia, porque falta simbolismos, porque falta lenguaje visual. Todo eso lo tiene The Zone of Interest. Es, para mí, la mejor película que está nominada en los Oscars, quitando Past Lives porque no la he visto. Past Lives no la he visto, pero todas las demás ya las vi. Esta es la mejor. Y se los dice un ultra fan de Martin Scorsese. Y se los dice alguien que le encantó Oppenheimer, pero hay que ser sincero. Killers of the Flower Moon y Oppenheimer, a final de cuentas, que son películas fantásticas, pero que tienen el lenguaje convencional cinematográfico de Hollywood. Sí lo tienen. O sea, tienen los ganchos arquetípicos de siempre. Esta no. Aquí hay un autor, aquí hay un artista. Esta película me recuerda a Stanley Kubrick en momentos. No solamente por ese inicio, sino por otras situaciones. Me recuerda a Paul Thomas Anderson con Petróleo Sangriento o The Master o El Hilo Fantasma. Que el lenguaje visual es potente y que trata al espectador con respeto. Que eso es lo que requerimos en este momento. El espectador no es idiota, no es estúpido. El espectador necesita cosas más profundas y que no lo veas como niñito, que no lo veas que todas las películas son superhéroes, que son Barbies, que son poor things, que a final de cuentas es la Barbie pero en porno, no, queremos esto. Yo a este film le pongo 5 estrellas de 5. No voy a decir que es una obra maestra, pero lo que sí tengo que asegurar es que estas 5 estrellas no las estoy dando de manera gratuita. Y vuelvo a insistir, para mí es la mejor película que está nominada a los Oscars. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Pónganme sus comentarios y suscríbanse al canal. Es gratis y piquen en la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.